Hola, bienvenidos a nuestro espacio Entrevistas a través de Zoom, un programa que trae para todos vosotros Beatriz Garrido desde Tierras Gallegas, aunque el fondo no es una tierra gallega, pero es muy bonito. Y hoy tenemos, la verdad que estoy muy ilusionada por montones de motivos, tenemos con nosotros, y voy a decir lo que él me pidió que dijera, y eso habla muy bien de él, porque podría decir muchas más cosas, pero sé que lo conocéis mucha gente, lo queréis mucha gente y yo, por supuesto. Estamos hablando y estáis viendo a Samuel Pérez Millos y vamos a dejarlo en pastor evangélico y teólogo. Y esto le honra, porque yo no quería decir esto, pero le honra. Hola Samuel, ¿cómo estás? Hola Beatriz, pues mira, mejor de lo que merezco, por tanto estoy bien, gracias a Dios, y disfrutando mucho con el programa tuyo que siempre es bueno. Muchísimas gracias. La verdad es que hoy tenemos un programa que yo tengo mucha ilusión con él, por supuesto por estar con Samuel, ha sido parte de mi familia, lo sigo considerando. Eh, Queremos hacer un programa que bueno, lo hemos hablado entre los dos. Eh, ¿Por qué el pueblo evangélico, si queréis protestante, por lo que vamos a decir ahora, necesita volver a una reforma? ¿Verdad, Samuel? Sin duda ninguna, la historia de la Iglesia es una historia de reformas continuadas, de modo que en momentos de tremenda crisis como es la Edad Media, se produce en final de la Edad Media una reforma que inicia Martín Lutero y que fue una gran bendición para la Iglesia en general. Luego, después de esto, pasan 500 años en números redondos y estamos comenzando, o al menos yo entiendo, que necesitamos una urgente reforma en muchas cosas que estamos dando por hechas, que se han estabilizado, que se han hecho casi evidencia de lo que es el mundo evangélico y que sin ellas no puede funcionar. Necesitamos hacer un corte, hacer una reflexión y volver a arrancar nuevamente en un camino nuevo. Bueno, me encanta lo que acabas de decir, Samuel. Quiero decir una cosa que te acabo de decir. La primera vez que yo soy consciente de escucharte predicar, yo te conocí mucho antes, estábamos yo tendría pues unos 9 años y por ahí. Fíjate lo que son las cosas, porque me acordé cuando estaba preparando la entrevista, estábamos en unas reuniones especiales en la iglesia de Ares, muy amada por mí, la tierra de mi padre, y recuerdo conscientemente, porque otras veces te habré oído predicar montones, pero no me recuerdo, y tú hablabas de Romanos 12, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Entonces me acordé de esto cuando cuando estaba preparando esta entrevista y me encantó tener este recuerdo. Como tú bien has bien dicho, hace 500 años, sobre todo Martín Lutero, un hombre pues de Dios que era monje, empieza a haber una serie de historias, hay muchísima otra gente, muchos otros reformadores, Calvino y toda esta gente, pero él es el máximo exponente y esto rompe de una manera brutal cuando cuelgan las 95 tesis en la puerta de Wittenberg, allí al lado del río Elba. Y hacer una mención especial para una mujer, ya que soy mujer, su esposa, Caterina von Bora, que le ayudó muchísimo, una monja. Entonces, vamos a ver, ¿por qué surge esto para empezar? ¿Y qué similitudes hay, así a cortito? Luego vamos a analizar entre aquella primera reforma, por qué surge y por qué ahora es necesaria. Bueno, la primera reforma en el plano religioso, porque tiene también un entorno político-social Sí. muy importante, pero en el plano religioso surge debido a la
comercialización que la Iglesia estaba haciendo de algo que es, yo diría, pecado gravísimo, que es ofrecer la salvación mediante el pago de indulgencias. Y esto produce una reacción no solo en Lutero, sino en mucha más gente. Lutero comienza con las tesis puestas en la puerta de Wittenberg. Luego, después de esto siguen otros reformadores, como tú dijiste, pero hay algo muy interesante. La reforma o los reformadores, Lutero y Calvino sobre todo, estudian lo urgente. Y lo urgente para Lutero era justificación por la fe. De modo que él estudió a fondo justificación por la fe. El que quiera saber de justificación por la fe, que lea Romanos de Lutero y otros libros así, y eso es vital. Calvino estudia la seguridad de salvación, pero no estudian otras cosas. Luego la Iglesia protestante, entre comillas, se institucionaliza y se hace nacional. En Alemania los luteranos, en Inglaterra los anglicanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso queda como una sacudida que se le ha dado a un árbol. Cayeron 2 frutas, pero siguen frutas podridas arriba que está estropeando. Y viene la reforma radical, donde nacen las denominaciones. Y esa reforma radical trae como consecuencia el asentamiento y el estudio de asuntos que los reformadores en principio no habían estudiado. Por tanto, de ahí aquella expresión tan típica de Iglesia reformada siempre en reforma, que es necesario recordar ahora. Y es preciso que continuamente se haga una relectura nueva de la palabra de Dios para ver dónde estamos y a dónde nos debemos dirigir. Perfecto. Has dicho una cosa muy importante que yo la iba a decir. Si utilizamos el término protestantes porque allí nacen, ¿no?, los que protestan. Estamos hablando, me da igual, protestantes, a mí me gusta más evangélico, pero si utilizamos el término protestante es saber que nace de ahí, porque ahí empezaron a llamarnos protestantes porque, bueno, Lutero empezó a protestar y todas estas historias. Has hablado de las denominaciones evangélicas. Un mal menor, pero yo desearía, Samuel, y supongo que tú también, evitar todas estas historias. Vamos a hablar de una nueva reforma que requiere urgentemente la Iglesia. Ya ha venido poquito a poco, pero tiene que haberla de manera fuerte, y vamos a evitar hablar de denominaciones, porque cada denominación tiene lo suyo, y a veces denominaciones que nos parecen desde otro lado mal, pues son estupendas, a otros les parece mal nosotros. Entonces vamos a evitar hablar de esto, vamos a hablar de los protestantes, de los evangélicos, y de que es necesario una cosa. Y aquí voy a empezar por una cosa. Cualquiera que nos esté escuchando, estaré escuchando unos con mucho interés porque te quieren o me quieren a mí o a los dos o a ninguno, y van a analizar cada palabra. Y entonces me van a salir para adentro, para afuera, con un versículo. Volved a las sendas antiguas. Un versículo maravilloso, pero que alguien puede utilizar en contra de lo que vamos a hablar ahora. Háblame de esto. Bueno, el mandamiento de volver a las sendas antiguas se da al pueblo de Israel cuando estaba atravesando la crisis espiritual más profunda. Se habían dedicado a adorar ídolos en lugar de adorar al Señor, habían cometido los pecados más viles y estaban en una situación calamitosa de ruina y de juicio inminente que iba a venir sobre ellos. Y Dios les advierte a ellos que la senda antigua tiene que ver con aquel tiempo en que la palabra de Dios controlaba al pueblo. Siempre hubo poco control, pero controlaba al pueblo, en donde se seguía un culto, se ofrecía un culto mucho más honesto que el que se estaba ofreciendo entonces, y le habla de sendas antiguas. Lamentablemente, en la contextualización de ese versículo en el tiempo de hoy, algunos son añorantes de lo viejo, y lo antiguo no es lo viejo. Lo viejo no sirve, hay que tirarlo. Lo antiguo va ganando valor con el tiempo. Y lo que la palabra de Dios me está diciendo es: recuerda
la senda antigua en donde la iglesia comienza y hay bendiciones. ¿Y a dónde me lleva? Me lleva a Hechos de los Apóstoles, en donde hay un contexto de vivencia comunitaria de la iglesia, donde se estudia diariamente la Biblia, donde se ora, donde se practica la asistencia social y donde ese pueblo tiene un favor grande de las gentes que le rodea. Por tanto, las sendas antiguas no es lo que ocurrió hace 40, 50 o 100 años. La senda antigua es la que establece la historia de la Iglesia en Hechos capítulo 2. Muchas gracias, Samuel. Para empezar, dame razones por qué es necesaria una reforma y creo que lo has dejado bien claro, no voy a insistir. Razones por qué aquí tiene que haber una reforma en muchas cosas, no en lo básico que no podemos cambiarlo, y esto lo aprendí de ti. Cuando tú veas una cosa repetida continuamente, esto no se puede tocar. Cuando un versículo que a lo mejor es un poquito dificultoso, un arcano, lo que sea, pasa, ya el Señor te lo revelará, ¿no? Dame razones por qué es necesaria una reforma, entre comillas. Primero, la primera razón es que la iglesia de hoy tiene una apariencia de semejanza con la iglesia apostólica, pero difiere enormemente de ella. Hay una serie de condicionantes en esa iglesia, en la iglesia actual, su estructura, su liderazgo y la lectura de la Biblia. A veces estamos atentos solamente a enfatizar aquello que forma parte de nuestro concepto teológico dentro de nuestro grupo de iglesias, cuando la Biblia es mucho más amplia. Y el concepto teológico puede estar condicionado a la experiencia histórica determinada y no a la realidad que el Espíritu Santo quiere impulsar. Por tanto, esa es una necesidad urgente. Tenemos que hacer un alto en el camino, ver dónde estamos y tomar la senda antigua, que es la senda de Hechos de los Apóstoles. Segundo, porque la iglesia está siendo hoy edificada, no digo todas, hablo de generalidades, mayormente en mensajes motivacionales, mensajes devocionales, pero no mensajes bíblicos. Es decir, la iglesia de hoy, sobre todo en el mundo occidental, en el primer mundo, está buscando que no se enfade nadie en la congregación. Que la gente venga muy contentita, escuche el sermón que le gusta, que no le molesta nada y la mandamos para casa. Disfruten ustedes la semana. Tengo que hablar de no sé lo que, tengo que hablar, ya que estamos dos personas casadas aquí delante, vamos a hablar de matrimonio. Y voy a decirle desde el púlpito al marido, mira, tienes que ser bueno con tu mujer, cariñoso con tu mujer, porque la Biblia manda que ames a tu mujer. Y a la mujer, tienes que respetar a tu marido y ser atento con él, porque la Biblia manda. Bueno, váyanse ustedes a casa y practiquen. Y tú te sales de la iglesia con una carga encima de todas las que tienes. Porque no se ha enseñado que el marido es figura de Cristo y la mujer figura de la iglesia. Y no es un asunto de práctica religiosa, es un asunto de vivencia con Cristo. Por tanto, es necesario recuperar a Cristo. Necesitamos recuperar la Biblia, necesitamos recuperar a Cristo, necesitamos recuperar al Espíritu Santo. Amén. No en el show que algunos buscan, ni en la teología fría de otras. Los dos extremos son malos. Es decir, algunos muy ortodoxos definen el Espíritu Santo, hablan de sus virtudes, de sus dones, de no sé qué, de no sé cuándo, pero el Espíritu Santo no está para ser definido, está para ser vivido. Y la única manera de poder vivir la vida cristiana, lo dice Pablo en Gálatas, andad en el Espíritu. Y tenemos que recuperar al Espíritu. Claro, cuando tú recuperas a Cristo, dejas de ser Señor en la iglesia, porque el único Señor es Cristo. Y cuando recuperas al Espíritu Santo, dejas de hacer tus planes para asumir los planes de Dios. Por eso es enormemente necesaria una reforma. Y es necesaria una reforma en el tercer sentido,
de recuperar a la congregación, no como oyentes o espectadores, sino como personas que ministran, que son sacerdotes espirituales y que tienen algo que decir. Es verdad que no es bueno una democracia absoluta en la iglesia, que cada uno diga lo que hay que hacer y vamos, eso es una locura. Pero la iglesia tiene que decir sí y no. Vale. Aquello que se propone a la congregación desde el plano de la Biblia. A ver. Vamos a ver, Samuel. Hoy más que nunca, y me parece genial, ¿no? Porque, bueno, ha habido otros momentos en los que se aprendía del pastor, de determinadas personas especiales, que nos han hecho un bien maravilloso. Luego comienzan en otros, en Estados Unidos, pues antes y tal, pero cantidad de institutos bíblicos, seminarios bíblicos, pero yo a veces me asombro, y si estoy equivocada, me lo dices, del poco conocimiento bíblico que hay. Es decir, proliferan institutos y seminarios por todos los lados. Algunos me gustan, otros no, supongo que a ti igual. Pero yo observo que hay poco conocimiento bíblico. No sé si estás de acuerdo conmigo. Vamos a ver. Lamentablemente, si el púlpito de la iglesia baja de calidad, el seminario baja de calidad, la facultad de teología baja de calidad, la institución académica más importante baja de calidad porque bajan los profesores de calidad. Entonces es necesario una rectificación de esa senda. Esto hace que esto es así. Pongo un ejemplo sencillo y simple. Hace poco tiempo, menos de un año, una institución académica de nivel elevado en América me pidió que diese un curso de 20 lecciones de cristología. Entonces, como perro viejo que soy en los temas, le dije al rector de la facultad, le dije, ¿cuál es el nivel que quieres de cristología? No, un nivel alto, somos tal. Y le dije, muy bien, entonces mira, te voy a mandar el programa de la materia. Y le mandé el programa de la materia. Y a los 10 días me contestó diciendo, mira, esto no porque no se va a entender, esto no porque no se va a entender. Estoy hablando de una facultad de teología. ¿Entiendes? Alta. Alta. Entonces quiere decir que el conocimiento es mínimo. Luego hay un problema que yo entiendo, Beatriz, y es una enfermedad perniciosa que yo le llamo titulitis. Si tú no tienes un máster en ABCD y un doctorado en JKL y eres un profesor de cuantos institutos y no sé cuál, eres una calamidad. Pues resulta que en el Nuevo Testamento el título máximo que puedes alcanzar es siervo. Amén. Y estamos pasando por esto. Sí. Y esto trae un problema serio. Hay instituciones, iglesias, personas que creen que enseñar Biblia hay que hacerlo técnicamente y convierten la iglesia en un seminario. De modo que suben al púlpito y abren su Biblia y te van analizando palabra por palabra la congregación. Es un rollo macabeo. Eso no hay animal que disfrute de una reunión de ese tipo. Y cuando terminas la reunión estás harto de todo y te vas con la cabeza caliente y el corazón frío. La otra etapa, que es lo mismo en el sentido contrario, es no Biblia y sentimientos y emociones y no sé qué y no sé cuánto, y la gente se va entusiasmada de emociones pero desconociendo la Biblia. Por tanto, es urgentemente necesaria esta reforma, que coloque el púlpito en la iglesia. Pero para eso hay que formar gente. Bueno, totalmente de acuerdo contigo. Hace poco estaba viendo online una cosa y hubo algo que casi me hace apagarlo. A ver,
Es una tontería por mi parte porque van a decir, esta mujer está muy para allá o muy mayor o no sé qué. Tenía como 4 iPads y luego para hacer bonito y para hacer tal, una Biblia cerrada al lado. No pasa nada. La gente joven se pasa el día, saca el móvil y lee el versículo y toda la historia, ¿eh? Y no vamos a decir aquí qué tal y qué cual. Poca Biblia. Yo sé que esto seguramente, no lo sé, lo sabes, ¿no? La verdad, esto fue algo real. Tú sabes, igual que yo, aunque eres más mayor que yo, cuidado, pero no sabes igual que yo también tengo mi edad, que había una iglesia y que, bueno, se utilizaba muchísimo antes en el púlpito arriba de todo, aquella frase de la Biblia: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Estaba incompleta, pero bueno, era buena. Y poquito a poco fueron quitando. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Primero quitan el crucificado. Luego queda en nosotros predicamos a Cristo. Luego quitan Cristo. Y luego queda en nosotros. Falta mucho Cristo y mucho vivir a Cristo. ¿Sí? Beatriz, mi querida Beatriz, vida cristiana es vivencia de Cristo. Amén. El resto es religión. Amén. Por tanto, lo que sorprende es que el ministerio de edificación de la Iglesia tiene que ver con Cristo siempre. Y si Cristo no está presente en cada sermón de la Iglesia, estamos haciendo perder el tiempo a la congregación. Es decir, esto yo voy a hablar de compromiso cristiano. Mira, ocurre una cosa muy curiosa en el día de hoy, y es que debido a la dinámica de nuestro mundo actual de relativismo absoluto y de cosas cortitas, porque más de 10 minutos es ya demasiado para muchos. Esa es otra. Esa es otra. Esto, cosas cortitas. Como si nuestra cabecita no diera para más. No da para más. Y si no hay figuras, no vale, porque hoy en día no se lee, se ven figuras. Y así nos luce el pelo a todos. Pero bueno, amén. Esto comienza el pastor de turno, el predicador de turno, le dicen, tienes que predicar el domingo. Entonces él se siente en su despacho y dice, ¿de qué voy a hablar? Y comienza a rascar la cabeza y dice, puedo hablar de esto, de aquello y de lo otro. Bueno, voy a elegir este tema. Primero, no ha dado tiempo a orar por el tema del domingo. Simplemente está buscando el tema del domingo. Segundo, voy a hablar del tema. Entonces, quiero hablar, yo qué sé, de santidad. Punto número 1, ¿qué es la santidad? Punto número 2, motivos para manifestar la santidad o formas de manifestar la santidad. El vestido, no sé qué, no sé cuánto, esto, lo otro, no ir a un espectáculo, bla, 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 bla. Tengo 12 puntos. La listita del no y el sí. La listita. Y finalmente digo, y ahora tengo que animar a todos a que sean santos. Mire, usted ha perdido el tiempo radicalmente. Radicalmente. Porque la santidad no son normas, la santidad es Cristo. Y la Biblia dice, sed santos. Como yo soy santo. Como yo soy santo, porque yo soy santo. Entonces, llevemos a Cristo a la iglesia y dejémonos de entretener la congregación. Ese sermón motivacional se establece en la mente del predicador, se elabora en la libreta o en el papel y se le buscan textos que confirmen lo que yo quiero decir. A última hora, yo no puedo en honestidad decir a la iglesia, así ha dicho el Señor. Simplemente la iglesia ha recibido lo que yo quise decirlo y lo he rodeado con un manto de hipócrita espiritualidad, citando Biblia para justificar mi mensaje. Esta es una forma normal hoy. Entonces ahí no hay crecimiento. Totalmente. Otra forma es la bíblica, y es decir, Señor, voy a dedicar tiempo a orar por el domingo. ¿Y qué es lo que quiere decir? Pues quiero que hables de echando la red a la mano derecha. Pero oye, pero esto no tiene nada que ver con los problemas de hoy.
Esto es lo que yo quiero que tú digas. Y yo sé lo que voy a hacer por mi espíritu con ese texto en la congregación. ¿Está claro? Amén. Lo que yo puedo decirte, Beatriz, es que, y tú tienes esta experiencia, tú abres un Internet, que Internet hoy es El donde hay todo. el máximo exponente, porque si no te gusta el predicador de la iglesia, buscas otro por ahí que te siente mejor y ya está. Tú abres Internet. Cuando tú escuchas una persona que está diciendo un mensaje de parte de Dios descansando en la Biblia, tú te quedas enganchado de esa Sí, persona. señor. ¿Eh? Sí, Ahora, señor. cuando tienes un showman que te está hablando de 5.000 cosas y termina eso, si lo has aguantado, has perdido el tiempo y no estás contento. Totalmente. Perdón que repita tanto amén y que me ría, pero es que al menos estoy escuchando lo que quiero escuchar y entiendo que viene de parte del Señor. Muchas veces me acuerdo de una historia que parece para niños, de cuando Samuelito estaba cerca de las lámparas del templo durmiendo junto a un Elí viejo en todos los sentidos y el Señor dice: Samuel, Samuel. Y el niño no entiende, conocemos toda la historia, va no sé cuántas veces a junto de Lee, anda, duerme, qué tal y qué cual, pero es que era la voz del Señor y muchas veces no va la cosa así. Y yo de verdad te doy toda la razón. A ver de qué hablo y voy a empezar y voy a estudiar y voy a sacar lo mejor que pueda, pero muy pocas veces se busca la voz del Señor de lo que quiere que uno hable, ¿verdad? Así que me encantó lo que acabas de decir. Ahora también has introducido un tema fantástico. En las primeras iglesias era grande la parte de delante, había un púlpito grande. Cada vez el púlpito va siendo más pequeño, siempre había una Biblia, desde que yo era niña. Entiéndeme, no estoy diciendo que los aparatos que no sean de papel no valgan, por supuestísimo, pero cada vez la Biblia es más pequeña, cada vez el escenario es más grande y hay incluso como idolatría a grupos de alabanza, a músicos, a cantantes. No sé, ¿me estás entendiendo? Lo estoy explicando bien. Cada vez hay más escenario y menos púlpito y menos Biblia. ¿Sí? Beatriz, has dado en el clavo total porque esa es la historia de la iglesia en materiales. La iglesia comienza Hechos de los Apóstoles y las reuniones de la iglesia eran en las casas, se reunían en torno unos con otros, oraban por la semana, luego venía el culto dominical, si le podemos llamar de esta manera, que era muy distinto al nuestro, en donde se compartía la Biblia y tal, y se terminaba la reunión para casa. El núcleo era la comunión, y la comunión es indudablemente vinculación con Cristo, porque nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pasa el tiempo, siglo III, siglo IV, ya donde la iglesia se masifica y se construyen las grandes catedrales. ¿Y qué es lo que hay en el frente de esas grandes catedrales? Un altar. Porque hemos dejado de entender la vinculación comunitaria y la oración personal, etcétera, etcétera, y estamos ofreciendo un sacrificio de alabanza a Dios. Necesitamos un altar. Va pasando el tiempo, eso deteriora cada vez más, llega la Edad Media y prácticamente el púlpito se coloca en una columna de la iglesia, colocado allí arriba donde el orador sube y da su discurso y se baja y se marcha, y llega la Reforma. Y tal vez no se sacan los altares físicamente, pero se coloca un púlpito en el centro. Y la Biblia pasa a ser el núcleo de la actividad cristiana. Y pasa la Reforma radical, en donde en cada iglesia hay un púlpito y una Biblia, como tú dices.
y llegamos a la situación actual de relativismo absoluto. Se saca el púlpito y se coloca un escenario, porque hemos confundido dos cosas vitales. Adoración y alabanza no son actividades, son actitudes. Cuando tú confundes la alabanza con una actitud, con una actividad en lugar de una actitud, hay que valorar qué es la actividad más importante del culto. Y ten mucho cuidado con la alabanza, porque si se enfada el director de alabanza, vas a tener un problema muy serio en la congregación. La alabanza, el show dominical, es más importante que la palabra de Dios. Tenemos que hacer una reforma nueva. Yo no quiero que desaparezca la alabanza, las buenas bandas de música, los buenos conjuntos, la música moderna, que es buenísima. Quiero que conviva también la antigua, pero es que yo ya voy viejo para decirlo. Pero quiero que convivan las dos cosas. Pero que lo que tiene que entender de una vez por todas la alabanza, la iglesia, es que la presencia de un grupo musical en la iglesia no es el alma del culto, sino que es la colaboración para que la congregación alabe en condiciones. ¿Está claro? Y claro está, necesitamos un escenario para todo ese show. Y luego una cosa que, a ver, hay alguien a quien quiero mucho que un día me dijo, Bea, que no se te echan, pero en cuanto empiezas a hablar de esto y de lo otro, bueno, vale. Yo recuerdo un grupo en el que yo estuve y yo era la mayor. Luego ya cuando pasó a ser de jóvenes, pues es un grupo de jóvenes. Pero yo recuerdo que en aquel grupo exigían tres cosas. Iba elegido por quien llevaba el grupo y había tres cosas necesarias. Por supuesto, tener talento musical, tener un buen testimonio. Eso era lo principal. Hoy hay iglesias todavía que sí, tienen un grupo amplio, muchísimos músicos, es una bendición escuchar aquello y escuchar de lo nuevo, de lo viejo y para que todo el mundo quede contento, porque a una persona mayor le va a gustar más una historia. A mí, por ejemplo, hay un himno que me vuelve loca y me di cuenta de ello cuando tenía más de 40 años, La cruz sangrienta al contemplar. Yo rompí a llorar escuchando ese himno que conocí desde que era una niña, ¿no? Y otras canciones modernas maravillosísimas. Pero a veces talentos, testimonios, se pasan por encima, se criba la edad y yo por lo menos me siento incómoda. Creo que había que mirar un poquito todo esto, ¿no? Quién sube, el testimonio que tiene, quién tiene talento, quién tiene testimonio. Y me parece maravilloso cuando, hace poco leí algo de esto, de un hombre que tiene un programa de televisión, y cuando es múltiple un poquito todo, los músicos, los que cantan y todo lo demás. No sé si estás de acuerdo, igual es una bobada porque tengo una edad. No puede ser bobada cuando lo que la Biblia enseña es que el culto es una expresión de entrega personal de toda la congregación a Dios. Amén. Por tanto, no hay un grupo de primeras figuras y un grupo de espectadores, sino que todos tenemos que ir al culto con un propósito, adorar a Dios y se hace con una entrega personal. Pero además hay otra cosa, Beatriz. Todo esto viene a profundizar o a afirmar la necesidad de una reforma urgente en cuanto a Biblia, porque esto ha ido deteriorando en la medida en que la Biblia dejó de ser el elemento fundamental, el centro de la reunión y la conducción de la Iglesia. De modo que, si te fijas un poco, una de las cosas que es urgente en esta reforma es una yo no digo rectificación, pero una corrección de las letras de las canciones. Hay canciones modernas fantásticas, con un contenido espiritual colosal, pero también hay el mantra protestante, que consiste en una simpleza. Señor, tú eres bueno,
tú eres bueno, Señor. Señor, tú eres bueno, Señor. Repitamos esto 65 veces. Y cuando andamos con los pies por el techo de la iglesia, hemos sentido que el Señor, bueno, no seas necio, hombre. Porque Cristo dijo, no seáis vana palabrería. Y lo menos que puede tener las canciones que se canten en la iglesia, mejor o peor afinadas, esto también tiene que ser, pero lo que tiene que tener es un contenido de letra y no una tontería y una simpleza que en medio del culto simple y de la exposición simple nos convierte a todos en niños infantilmente espirituales. Sí. Ahora, dime una cosa, sé que cuando diga esto algunos me van a colgar un título, pero bueno, es que es algo que me preocupa. El tema de la prosperidad, del dinero. Mira, yo recuerdo algo entre lágrimas, porque además esta persona ya está con el Señor. Cuando nosotros salimos a la obra, tú sabes qué es lo que pasa, ¿no? Te coge la gente más mayor que está en la obra, nosotros los niños, los niñatitos, y te empiezan a dar lecciones. Tú ya eres más mayor cuando saliste que nosotros, vosotros. Y recuerdo cosas buenas y cosas no tan buenas, pero hubo una cosa que me emocionó y la recuerdo hasta el día de hoy, aunque esta persona está con el Señor, era una mujer, y me decía, ¿cuántas veces hemos ido a lugares poniendo nuestra gasolina, nuestro esfuerzo, nuestro de todo, y hemos vuelto sin nada? No pasa nada, el Señor nos suple. Estoy cansada. Yo cuando empiezo a pedir dinero por si entro a coger versículo rápido, imagínate, en un sitio de internet, me pongo de mal humor. Digo, perdón, ¿a quién sirven? Y luego cuanto más dinero, la profecía que van a darle a alguien es mejor. No sé si me estás entendiendo lo que te quiero preguntar. Estoy hablando de la prosperidad. Sí, te estoy entendiendo perfectamente. Primero. Y nunca nada nos faltó, ¿eh? Bueno, primero, es una moneda con dos caras, lógicamente, una cara y un anverso. La primera parte, el que sale a la obra es llamado por Dios. Amén. Entonces tiene que tener la confianza en Dios y Dios suple y arregla. No tiene que pedirle a la iglesia nada, ni nada a las personas, porque ni las personas ni la iglesia lo han llamado a la obra. Ahora, si ha sido una iglesia la que llamó a la obra, bueno, es un empleado, páguele y pida el aumento correspondiente de sueldo, etcétera, etcétera. Pero entendemos, el hombre, la mujer a pleno tiempo en la obra, tiene que depender de Dios, porque si no, no es un obrero de Dios, primero. Segundo, el anverso de eso está en la iglesia, que tú conoces muy bien también, que hay iglesias que dicen vamos a encomendar a la obra o a reconocer a la obra o como le quieran llamar. Vamos a hacer una ordenación, como llaman otros, a la obra de fulano y fulana y que vivan por fe y que el Señor los bendiga. Claro que naturalmente que van a vivir por fe, por la fe de ellos que Dios le da y por la fe tuya que tienes que ofrendar para ellos. Y frente a esto, notarás que la iglesia primitiva ofrendaba para la obra misionera y no ofrendaban para la obra misionera de los misioneros suyos, sino de otro ajeno. Por ejemplo, Filipos está contribuyendo a la obra de Pablo y Pablo fue encomendado por Antioquía. Y Pablo dice que nunca pidió nada a nadie, pero hay una responsabilidad moral de la iglesia en que aquel que vive para servir al evangelio debe vivir, no malvivir del evangelio. Y yo conozco personas en distintos lugares del mundo que han pasado necesidad y hambre, mientras su iglesia pintaba el local de una forma espectacular y lo adornaba con 1000 cosas. Eso es una falta de moral cristiana porque no se enseña la Biblia.
Ahora, todos estos, perdóname que sea muy, muy claro, Beatriz, tú me conoces. Estamos siendo muy brutos los dos, Bueno, pero hace falta. Tú me conoces muy bien y sabes que yo soy, no ando por detrás, ando directamente. Tú sabes que la palabra sinvergüenza, pues es una palabra muy normal. Es decir, es el que no tiene vergüenza. Bueno, yo el otro día estaba en Estados Unidos y me dijeron, oye, esta tarde predica por televisión fulano de tal. Muy bien, me pongo a ver a fulano de tal. Y dice, yo soy apóstol y tengo que tener la autoridad, tengo la autoridad apostólica y bajo mi manto de apóstol el que se cubre se enriquece y gana bendiciones y gente. Y en plena iglesia le pregunta a dos, ¿cuántos erais vosotros en la iglesia cuando empezasteis? Pues no sé si le dijeron 40 o 50, me da lo mismo. Y desde que vinisteis a asociaros conmigo, ¿cuántos sois ahora? 1000 y algo. ¿Os dais cuenta? Eso que aparentemente resulta, oye, qué bueno, qué cosa, eso es pagar el impuesto de tránsito. Porque esa pobre congregación, que eran 20 y ahora son 1000, tiene que pagar al apóstol X una parte importante de su dinero. Y esta gente está abusando de una forma, desordenada, contraria a la voluntad de Dios. Están ahora mismo en algunos lugares comprando propiedades, terrenos y demás cosas porque no saben qué hacer con el dinero. Beatriz, eso es diabólico, perverso y anticristiano. Por tanto, todo este asunto del evangelio de prosperidad y de historias no es verdad porque no es bíblico. Y los creyentes debieran estar un poco atentos simplemente a la Biblia y saber que justamente los pastores que comen al rebaño se visten de corderos para poder entrar en la congregación. Gracias, Samuel. Tenemos que ir avanzando porque como nos enrollamos estamos aquí toda la noche. Habíamos hablado antes de que se puede predicar a Cristo y no vivirlo, ¿no? Yo recuerdo cuando vosotros salisteis a la obra, éramos muy jóvenes, y algo real que tú contaste de un anciano que te pide que por favor vayas a su casa porque tiene un hijo muy rebelde y tú pues no con mucha gana vas y cuando llegas a la casa te encuentras con una historia muy distinta, ¿no? Cuéntamelo cortito porque ya tenemos que ir terminando. Bueno, es muy sencillo. Es una familia tradicional protestante, yo no diría evangélica. De manera que... Perdóname por reír, pero es que lo vivo. Que vivían en esta forma. Hay que ir al culto, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hacer lo otro. Al pobre desgraciado del hijo, que eran dos, pero sobre todo tú no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Oye, el pobre hombre estaba hecho una porquería. Y resulta que un buen día deja de ir al culto. Y el hombre, el padre cada vez que iba alguien a su congregación, lo invitaba a su casa. ¿Para qué? Para que le hablase al hijo. A mí me dijo, mañana vienes a comer con nosotros y yo me cuento un poco la historia y yo quiero que le hables a mi hijo. Y yo le dije, mira, voy a comer con vosotros, pero si tu hijo no saca la conversación, yo no voy a decirle nada. Porque yo automáticamente me hice una posición en mi cabeza. ¿Cuántos habrán venido este año a esta congregación invitados? 40, pues le han pegado 40 palizas al pobre desgraciado. Y yo fui allá, me siento, comemos y yo no digo nada durante toda la comida y termina la comida y estamos ahí los tres, o los cuatro, mejor dicho, el chico, los dos, el padre, la madre y yo. Y me dice el muchacho, bueno, yo tengo que irme porque entro ahora a la universidad. Dígame lo que tiene que decirme. Y yo le dije, yo no tengo nada que decirte. Si tú quieres oír algo, me lo dices, pero yo no tengo nada que decir. Y entonces el hombre me dijo,
Oiga, voy a agradecer su sinceridad, porque nadie me dijo esto. Pero le voy a decir a usted por qué motivo yo no voy al culto. Porque este hombre, señalando a su padre, Qué horror. maltrata de palabra a mi madre permanentemente. Y porque mi madre, cuando él no está en casa, nos habla mal de mi padre. Yo no quiero saber de un cristianismo así. Se levantó y se fue. Y yo les dije, ahí tenéis la respuesta. Y esta es la cuestión de fe. Qué triste, Samuel, qué triste, pero cuántas veces tan real, ¿no? Ahora, yendo ya terminando, cuando hablabas de Pablo, todo un fariseo criado a los pies de la escuela de Gamaliel, toda una promesa y toda la historia. Sabemos cómo el Señor lo llama, lo ciega, lo cambia, Bananías, tal y cual. Y cuando, es que a mí esto es algo que me parece precioso, cuando dice, que amados hermanos, tal, no sé qué, cuando escribe, siervo, Pablo, siervo de Dios y esclavo de Jesucristo. Esto es muy importante. No conocer solamente, que tenemos que conocer, no vale aquello de la letra mata y el espíritu vivifica, hay que entenderlo bien, pero Pablo cambió totalmente, toda una promesa de fariseo, lo máximo que había en aquel momento, la máxima promesa, el Señor lo tumba y cambia completamente y dice, esclavo de Dios y siervo de Jesucristo. Samuel, di lo que quieras. No quiero decir nada más que una cosa, Beatriz. En la Iglesia de Cristo sobran grandes y faltan siervos. Y el título máximo que yo puedo aspirar en mi vida no es ser doctor en esto o pastor de la iglesia de tantos miembros o no sé qué. Lo máximo que yo puedo aspirar en mi vida es ser semejante a mi Señor. ¿Y qué era Cristo? Siervo. Por tanto, no hay nadie en la iglesia que sea Señor. Solamente se menciona uno por Juan que se llamaba Diótrefes, y a quien dice que se enseñoreaba de la iglesia y el que no estaba de acuerdo con él lo echaba a la calle. Este no es un pastor, yo diría que no sé si es siquiera un creyente, pero lo que sí sé es que no está viviendo a Cristo. Por tanto, hermanos míos, tenemos necesidad de una nueva reforma que saque los señores y sitúe a los siervos. Amén, Samuel, amén. Bueno, ya un poquito para terminar, antes de que quiero que digas a las personas un mensaje, el tema de las tradiciones, Samuel. Hay tradiciones que no hay por qué quitarlas, como en el mundo, entre comillas, que son buenas y se conservan y son maravillosas. Pero hay tradiciones que hay que cambiar y aquí viene la reforma, porque a lo mejor una cosa que empezó bien termina siendo una cosa que hace mucho daño y vuelvo el chaval o sea, empiezo riendo porque es que de esto hay mucho, pero terminé con tristeza, ¿no? Porque esto es muy triste. Las tradiciones, ¿cómo tenemos que tomarlas? ¿Cómo te haría la pregunta? ¿Qué cosas yo no puedo cambiar? ¿Qué cosas tengo que meterlas aquí dentro y no sacarlas jamás? ¿Y qué cosas tengo que modificar y hacer una reforma de ellas? Bueno, todo cuanto es Biblia, doctrina bíblica, fundamental y general, no es negociable, es Biblia. La Biblia es autoridad desde Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21, no es negociable. La tradición es la aplicación de ciertas cosas a necesidades temporales, que eran precisas en algún momento, pero que han dejado de serlo y que a veces es un lastre tremendo. Y una tradición no bíblica, aunque sea muy necesaria, muy espiritual, una tradición no bíblica con el tiempo se convierte en doctrina. Es decir, se le da categoría de doctrina. De modo que en mis tiempos una tradición es que no se podía ir al cine, eso era un pecado de lesa majestad. Gordísimo. Bueno, gordísimo, de lesa majestad. Entonces, esto yo le preguntaba a mi padre, ¿por qué no puedo ir al cine?
respuesta espiritual de mi padre, porque es del mundo. Dije, yo digo para mí hoy, oye, es malo el cine porque es del mundo, es peor criticar en la iglesia a los hermanos, porque eso sí que es una carnalidad. Entonces, tenemos que releer la Biblia y las tradiciones que anquilosan, las tradiciones que son lastres, las tradiciones que impiden el progreso, las tradiciones que sentencian a personas a la marginalidad. Hay que abrir la ventana de la iglesia y tirarlas a la calle. Y eso es necesaria, para eso es necesaria una nueva reforma. Amén. Entonces, quiero sintetizar esto para que tú hables a dos grupos de personas. Cristo, Cristo, no solamente conocer, sino vivir. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Humildad, vivir lo que se dice, escuchar la voz del Señor. Y necesitamos una nueva reforma, pero no como nosotros queremos o equivocadamente o como a mí me apetece, porque hay que reformar, porque hay que modernizar. No, porque hay que volver a las sendas antiguas, ¿vale? Creo que en resumidas cuentas quedó así, o me queda algo antes de que tú hables. No, perfectamente. Eso es la síntesis de lo que yo quería decir hoy. Bárbaro. Si me río es porque hace mucho que no escucha algo tan bueno y tan necesario. Gracias, Samuel. Entonces ahora yo quiero que termines. Sabes que nos están viendo, pues no sé de dónde. Yo estoy aquí con un fondo de San Sebastián, pero estoy en La Coruña. Tú estás en Vigo, supongo, en estos momentos, aunque podrías estar en cualquier lugar, porque vas por muchos lugares, y hacer un Zoom. Yo quiero que te dirijas primeramente a personas que no conocen al Señor. Y cuando digo a personas que no conocen al Señor, ahí puedo meter a ateos, porque no quieren, y puedo meter incluso a creyentes que no conocen al Señor, o que se han apartado, o que sean algo que sé que hicisteis, al menos en vuestra iglesia, la oveja número 100. Primero una palabra para ellos y luego una palabra para los que intentamos con todas nuestras faltas y errores, como decía Pablo, miserable hombre de mí, ¿no? O sea, ¿quién me librará de este hombre de muerte? Una palabra para cada uno de los dos sectores, por favor, de tu parte, de parte del Señor, Samuel. Con esto terminamos. Bueno, déjame entonces que tome mi versículo predilecto. El versículo que está en muchas cuestiones de mi ministerio, en identificadores y demás cosas, que es Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo. Quiero decir a nuestros amigos que Cristo es la razón de la vida. Es decir, quien no tiene a Cristo tendrá religión, pero no tiene vida. Que la vida eterna que se alcanza por fe en Cristo es una vida que solo tiene Dios. Nadie más que Dios tiene vida eterna. Por tanto, para tener vida eterna y perdón de pecados, lo que necesito urgentemente es tener a Cristo. Porque es precisamente en vinculación con Cristo que la vida de Dios eterna se hace posible para el creyente. Cristo, razón de vida, porque en la cruz del Calvario extingue la responsabilidad penal de nuestros pecados. Y quiero decir también que aquel que no tiene a Cristo no tiene esperanza. Por tanto, es necesario un encuentro personal con el Señor y decirle con las palabras que cada uno tenga: Señor, necesito de ti, creo en ti, perdóname y sálvame. En ese grupo que tú mencionabas están también aquellos que llamaste oveja 100, y es verdad. Queridos hermanos que se reunían y no se reúnen, muchos de ellos están fuera porque han sido echados.
se les ha generado una conciencia de pecado que no existe y tienen vergüenza de volver. Son pródigos que caminan lejos, pero son hijos. Y a estos quiero decirle que solo Cristo, nada más que Cristo, satisface, produce lo necesario, genera el aliento, extiende la mano, toma sobre los hombros y nos conduce a una vida renovada porque Él es espíritu vivificante. Y en segundo lugar, a ese otro grupo de personas que son creyentes que quieren caminar conforme a Cristo. Cristo es la razón de la vida. A veces buscamos alguna cosa para que la congregación, los cristianos, tomen una mayor dimensión de compromiso. Y hablamos de compromiso y hablamos de mil cosas y nos olvidamos que Pablo da la única forma de compromiso. Y Pablo dice que puesto que él murió por todos, todos murieron. Y por todos murió para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por tanto, yo invito a mis hermanos creyentes con todo afecto, con todo cariño, a un retorno incondicional a Cristo. Y que Cristo sea recuperado en esta nueva reforma y sea el centro nuclear de la vida individual, de la vida familiar y de la vida de la Iglesia. Y por último, para unos y para otros, los que ya hemos corrido largo el camino de la vida, los que estamos pisando las hojas secas de los años, que hacen mucho ruido, los que levantamos la vista y vemos tal vez la última cuesta de la carrera. Al final está Cristo. Y cuando pensamos en esto, Cristo, que es razón de vida o causa de vida, razón de vida, es esperanza de vida. Porque yo no espero las calles de oro y las puertas de perla como esperanza. Yo leo la Biblia y encuentro estas palabras: Cristo es en vosotros, La esperanza. Esperanza de gloria. Amén. Esta es la reforma que yo necesito. Amén. Que quiero compartir con otros y que espero que en nuestra querida nación, en general España, en nuestra querida tierra gallega, se levante un grupo de personas que sean capaces de dar un salto adelante y decir: Señor, solo tu palabra, para tu gloria. Que el Señor os bendiga. Samuel, muchísimas gracias. No sabes lo que te agradezco esta entrevista. Hace tiempo que no te entrevistaba y con esta calidad. Sé que lo sabes, pero también sé que eres más despistado que, que no sé qué. Pero yo lo tengo que decir porque tengo esa Biblia tan gastadita que la he tenido que encuadernar de nuevo y las hojas están rotas. Y es la Biblia que vosotros me regalasteis cuando me bauticé en Ares, tú te acordarás. Yo tenía 15 años, aunque tú y los años a mí me echas siempre de más. Pero la dedicatoria estaba escrita por ti y ponía unas palabritas y luego decía, Primera Samuel, creo que era 23, Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Tengo menos años que tú, pero yo no tengo ni 20, ni 30, ni 40. Y hoy, después de aquel día, cuando ya conocí al Señor desde que era una niña, supongo que desde el vientre de mi madre con 8 me entregué a Él, puedo decir que en mis altos, en mis bajos, en mis fallos, en mis alturas, en todo, Jehová me ha demostrado amor permanente y fidelidad. Y con esto quiero terminar también, de verdad, invitando, porque a veces nos es costoso, ¿verdad? Servir al Señor, sobre todo, como decíamos, a todo tiempo. Ya sé que todos somos a todo tiempo, pero hay personas escogidas por el Señor para servir de una manera especial. Es maravilloso servir al Señor, vivirlo, ser honestos, ser humildes
que cualquier cosa que nos hagan intentar siempre perdonar, por mucho que nos duela, y yo desde aquí digo que en toda mi vida, que no tengo 20 años, el Señor me ha demostrado amor permanente y fidelidad. Y igual que Samuel, te invito a ir a Él donde quiera que estés. Así que Samuel, ha sido un placer. Ha sido un placer como siempre. Tengo tantos recuerdos de tantos años. Que el Señor te bendiga a ti, a tu ministerio. Un abrazo fortísimo. Un beso a Susana y que el Señor te siga usando hasta que te lleve con Él. Amén. Gracias, gracias, te lo digo de corazón. Y gracias a todos vosotros por haber estado aquí hasta el final. Yo he disfrutado muchísimo esta entrevista y os ruego que por favor pongáis atención a ella. Conozco la escritura, conozco la palabra fallar, falló mucho, pero sí la conozco y sé que lo que ha dicho Samuel es palabra de Dios, que Él nos ayude a reformarnos, como lo escuché con 10 años, en el espíritu de nuestra mente y en muchísimas cosas para gloria de su nombre. Así que gracias por estar ahí, que Dios os bendiga. Un fuerte abrazo para quien sea que esté ahí viéndonos. Esto ha sido entrevistas a, en este caso a través de Zoom, Beatriz Garrido desde La Coruña. Dios te bendiga. Amén.